Bueno, indiscutiblemente tenemos la buena noticia y nos sentimos muy orgullosos y felices de que estas han sido la Semana Santa más segura desde que haya registro en la historia de nuestro país. Gracias a Dios, gracias a las estrategias que lidera el presidente Nayib Bukele, hemos podido alcanzar esta meta histórica y eso también se viene a sumar a todo el articulado que tuvieron todas las instituciones. Obviamente estamos hablando de la seguridad con respecto al régimen de excepción y todos los resultados que hemos tenido de la baja en los homicidios y no solo eso, sino que la seguridad en general de las personas, pero también tuvimos muy buenos resultados, incorporado a eso lo que decía al principio, la articulación de todas las instituciones en desarrollo del Plan Verano 2022, que también nos dejaron muy buenos resultados. Así que podemos decir que en forma general, a pesar de que tuvimos una gran afluencia, se quintuplicó la cantidad de personas que se estaban esperando, o al menos las que tuvimos el año pasado, y esto nos dejó, sin embargo, resultados muy buenos. Así que podemos iniciar diciendo que tuvimos las vacaciones más seguras de la historia de nuestro país y el Plan Verano 2022, que se ejecutó de forma articulada por todo el gabinete que conforma las instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil, dieron muy buenos resultados también. Muy bien, y que bueno, hay un balance que se hace, escuchamos las declaraciones que daba la ministra de Turismo, haber quintuplicado de 100,000, haber pasado a más de 500,000 de personas que se movieron internamente, creo que era algo que no se había proyectado, o sea, sí había un movimiento que se esperaba, pero no a tal nivel. A pesar de eso, los números, si bien es cierto, han subido en algunos rubros, no es proporcional a la cantidad de salvadoreños que se desplazaron. De acuerdo, de hecho creo que la proyección era duplicar y se terminó quintuplicando. Ajá. Llegaron más de 500,000 personas a todos los destinos turísticos, desde playas, centros turísticos, etcétera, y esto muestra los números que tuvimos después del cierre del Plan Verano 2022, son muestras de que definitivamente tuvimos una buena planificación. Nos preparamos, de hecho este plan lo desarrollamos muchas semanas atrás, como siempre, y es una característica de este gobierno, es que siempre planificamos y nos anticipamos a los hechos. Así como todos los planes que hemos venido haciendo, lo hacemos con tiempo, vemos data, vemos estadística y en base a eso nos preparamos. Si bien es cierto, no esperábamos que se quintuplicara, sí esperábamos por lo menos que se duplicara o un poco más, pero nos preparamos, siempre nos anticipamos, siempre es mejor que sobre y que no falte, y en el tema de emergencias es más caro no tener las cosas, y bajo esas premisas siempre nosotros lo hemos ido demostrando en diferentes estrategias que han podido ver que se han venido desarrollando durante este gobierno, y esta no fue la excepción. Si hubiéramos tenido una disminución con respecto a la afluencia de personas, pues las cifras siempre fueran positivas, pero tuvimos 500,000 personas y las cifras que tenemos pues se vuelven, aunque lamentamos bastantes hechos como los accidentes y los 7 fallecidos por inmersión, son una vida para nosotros es sumamente lamentable, pero si lo vemos de forma estadística, ya quintuplicado esta afluencia de gente con los resultados que tuvimos, podemos decir que tuvimos muy buenos resultados con respecto a el resultado del plan. Lamentablemente, pues tuvimos 40 fallecidos con accidentes de tránsito y tuvimos 7 personas fallecidas por inmersión. Vamos a tratar de reducir esta meta, pero yo sí quiero hacer un llamado a la conciencia, y esta es una responsabilidad compartida. El gobierno ha demostrado que se prepara, el gobierno está demostrando que pone en el centro de sus acciones a la población salvadoreña, y muestra de ellos son estos resultados, pero también es importante que nosotros hagamos conciencia. Hemos tenido menores de edad fallecidos, en los muchos rescates acuáticos que gracias a Dios tuvieron nuestros guardavidas, hubieron muchos menores de edad también que no tienen por qué correr ese riesgo que corrieron. Exacto. Gracias a Dios pues también el gobierno se anticipó y pusimos 240 guardavidas, pero tuvimos una gran cantidad de menores de edad, incluso rescates profundos que no tienen por qué estar
menores de edad en lugares donde son de mucho riesgo para ellos. Así que hago ese llamado para que no solo en los periodos vacacionales, sino que durante todo el año tengamos ese autocuido y cuidemos a nuestros familiares también. Muy bien, y eso quería mencionarlo y eso quería que viéramos los números, ministro. El año pasado, y vamos a ver los cuadros de este plan verano 2022, si lo comparamos con el 2021, en el 2021 hubo 15 fallecidos por inmersión. Este año ha habido 7, aún siendo quintuplicados los números de turistas. Y usted lo indicaba, hay menores, un dato que no debería de existir, menores de edad que rescate simple se puede entender que fue prácticamente a la orilla del mar o en una piscina, pero ya rescate profundo significa después de la reventazón, y bastante adentro. Bastante adentro y no tiene por qué haber menores de edad tan adentro de la playa. Si se fija, en total tuvimos 263 rescates, volviendo a los menores de edad, fueron 42 en rescates simples y 42 profundos, es bastante. Mujeres 25 en rescates simples, profundos 16, hombres tuvimos 56 en rescates simples y profundos 85. 7 personas fallecidas lamentablemente, fueron en playa fueron 2, estos fueron en ranchos privados y 2 fueron en piscinas, 2 fueron en río y 1 lamentablemente un menor de edad en un embalse, en el embalse del Cerrón Grande. En estos 7 fallecidos, vale destacar de que no tuvimos, estos no fueron de los 110 puntos en donde tuvimos los 240 guardavidas, lamentablemente, y no fueron en las playas de mayor afluencia. El plan de los guardavidas inició el año pasado en diciembre con 50 guardavidas, hicimos la promesa que este año en Semana Santa íbamos a tener los 240, se cumplió, esos 240 se desplegaron en 110 playas de mayor afluencia, en 110 puntos de 25 playas de mayor afluencia y los resultados pues fueron muy buenos, ya que en esos 110 puntos tuvimos 0 problemas de fallecidos por inmersión, gracias a Dios. Y bueno, vamos a continuar ampliando nuestro ancho de banda, por supuesto, a demás playas. Ahora, sáqueme de un lado de lo que menciona. Estas 7 personas fallecidas es donde no había guardavidas. Y es porque playas, me imagino que la playa del país tiene más de casi 300 kilómetros de costa, es imposible tener en cada kilómetro. Sí, y además tienen que estar por cada 200, 300 kilómetros los guardavidas, o sea, por eso decimos 110 puntos, 25 playas en 110 puntos. Por ejemplo, agarramos la Costa del Sol, que tiene muchos kilómetros, tiene más de 3, 4 o 5 kilómetros, y tenemos que tener guardavidas cada 200, cada 300 puntos, depende también cómo es el mar o la línea del litoral, para poder tener una visualización del siguiente punto de los guardavidas y poder tener una cobertura completa. Entonces, obviamente, 240 guardavidas no es para todo la costa, para todo el país, pero sí fue suficiente para los 110 puntos de las 25 playas de mayor afluencia y definitivamente pues los resultados aquí se muestran. Las personas que se ahogaron en piscina fue en ranchos privados. Fueron en ranchos privados. No fue en centros turísticos. No fueron en centros turísticos, de hecho es otra muy buena estadística, gracias a Dios, esta vez en centros turísticos tuvimos también 0 personas fallecidas por inmersión. En años anteriores recuerdo que siempre había algún hecho lamentable. Tuvimos rescate, por cierto, un niño de 3 años en un centro turístico que se cayó con la abuela, o estaba con la abuela, no recuerdo bien cómo fue un accidente, no fue un descuido de la abuela, pero los dos tuvieron problemas y fueron rescatados. Tuvimos salvavidas en los centros turísticos y en este caso pues un salvavidas atendió a la abuela y al menor de 3 años. Muy bien, ¿y las 2 personas que se ahogaron en río, señor? Tuvimos 2 personas que se ahogaron en ríos, lamentablemente fue descuido de los padres, un niño de 7 años se ahogó en el embalse del Cerrón Grande, también tuvimos un menor de 16 años y los demás que se ahogaron pues fueron un hombre de 28 años, un hombre de 41 años, una mujer de 42 años y un hombre de 22 años. Todo esto pasó en el Esterón de la Unión, en la playa de las Flores La Libertad, en la piscina del Cantón Plantar Moncagua San Miguel
en San Luis La Herradura, La Paz, en Río Cauta, Caserío del Copinol, Jujutla, Aguachapán, Puente Nuevo Edén, San Juan, Río Lempa, Cabañas, y en el Valse Cerrón Grande, El Paraíso, Chalatenango. Muy bien. Los salvavidas que tenía a la disposición, que han sido preparados y ubicados por ustedes, ¿qué sucede hoy, después de vacaciones, con todos ellos? Ellos continúan. De hecho, este es un servicio institucional, como lo dijimos cuando lanzamos la unidad de guardavidas. Aquí lo que hemos hecho es institucionalizar el servicio de resguardo de las playas. Antes teníamos únicamente la dependencia del voluntariado. Lo que hemos hecho, siempre obviamente aceptamos voluntariado, necesitamos el voluntariado, es bienvenido, pero le hemos dado vuelta a la ecuación. Ahora la mayor parte de la cobertura es institucional. Estas personas que están preparadas y que todo el tiempo estuvieron con el voluntariado o en base a donaciones haciendo este trabajo que ellos hacen, ahora pues los hemos contratado, nos hemos agarrado a los mejores, vamos a seguir agarrando a muchos personas que hacen falta ser incorporados a la fila, porque 240, como dijimos al principio, no es suficiente, pero estos 240 ahora están institucionalizados, siempre hay voluntariado, siempre se suma Cruz Roja, Cruz Verde, Aguapés, comandos de salvamento al tema de guardavidas en diferentes playas, pero ahora es más grande el tramo de institucionales, y estos obviamente por ser institucionales están contratados todo el año y van a continuar dando sus servicios. Es importante destacar, dicho eso, de que el año pasado, cuando estuvimos implementando o desarrollando el plan de la unidad de guardavidas, y se ejecutó hasta diciembre, pero se vino trabajando tiempo atrás, era porque teníamos un promedio de 2 personas ahogadas a la semana. Antes de Semana Santa, logramos reducir con los guardavidas que tuvimos desde diciembre hasta abril, un promedio de 0.5 personas, gracias a Dios, que logramos reducir de personas ahogadas a la semana. Empezamos con 2 a la semana que se nos ahogaban por promedio, ahora tuvimos 0.5, y muy probablemente con esta baja que tuvimos en Semana Santa, más lo que viene del año que van a estar trabajando, primero Dios, ese 0.5 va a ser mucho menor. Señor, ¿hay manera en este momento de aquí en adelante y prácticamente hasta que lleguemos a las vacaciones de agosto, si personas particulares necesitan tener un guardavida porque van a estar en alguna playa que tal vez un poco más privada, fuera de las normales que conocemos públicamente, que se pueda contratar o se pueda llevar? Sí, de hecho, cuando tengamos un poquito más de cobertura con respecto al personal, vamos a poder dar esos servicios para que la población la pueda obtener. Así parecido como el servicio que se dan con el cuerpo de bomberos, hay un tarifario de diferentes tipos de servicios, entre inspecciones o atender un evento o tener una cuadrilla de bomberos preventiva en algún evento o un concierto que siempre se da, y eso tiene un costo. Para el servicio de guardavidas, una vez que tengamos un poquito más de personal. Definitivamente vamos a tener ese servicio. Muy bien, vamos a los accidentes, 372 accidentes de tránsito. Los números estos, si los comparamos con años pasados, ¿cómo están? El año pasado tuvimos 422 accidentes de tránsito. Okay. Este año hemos tenido 372, tenemos una reducción de 11.8%. Lamentablemente hemos tenido un incremento en los fallecidos. Tuvimos 40 personas fallecidas, tuvimos también 81 conductores temerarios o peligrosos que tuvieron que ser remitidos por la Policía Nacional Civil de División de Tránsito. Ahí también tuvimos un incremento, lamentablemente, de falta de conciencia por estos conductores, pero si volvemos de nuevo a que se quintuplicó la afluencia de personas, estos números en realidad son bajos si comparamos con el año pasado con respecto a la afluencia que se tuvo. El año pasado fueron más de 100.000 y este año más de 500.000. Sin embargo, aunque es muy lamentable los 40 fallecidos, tuvimos un accidente muy grave en Sonsonate, comparado a las 500.000 personas que llegaron, pues yo creo que las estadísticas, aunque no son lo que quisiéramos, porque quisiéramos tener 0 fatalidades, pero yo creo que sí arroja buenos resultados con respecto a la magnitud que tuvimos de afluencia de personas.
Exactamente, sí, son números que llaman la atención. ¿Será que las medidas, los controles de velocidad, las pruebas antidoping están de forma directa y coercitiva impidiendo que haya más accidentes? Sí. ¿O la gente está finalmente tomando conciencia? No lo sé porque tuvimos más detenciones por conducción temeraria, Sí. pero si hacemos la misma fórmula con todo, incluyendo estos, yo creo que la gente es muy probablemente que sí está teniendo más conciencia. Esperemos que así sea y lo vamos a ver durante todo el año, ya que los controles vehiculares siempre están activos. Esta Semana Santa tuvimos más de 600 controles. Fue bastante grande el operativo y por eso es que los resultados fueron muy positivos. Ya Hubo más controles que en años pasados. Hubo más controles que en años pasados y así como llegaron 500,000 personas, tuvimos mayor carga vehicular, obviamente, hacia todos los destinos. Eso quiere decir de que sí tuvo bastante resultado positivo estos controles, ya que obviamente pues se controló más vehículos o más conductores en el camino hacia sus destinos. Muchas de estas personas que fueron detenidas por conductores por conducción peligrosa, algunos de ellos estarán viendo en este momento al juez, no han salido durante toda la vacación. Sí, y a saber cómo va a estar la cola también por el tema de régimen de excepción, aunque son juzgados especializados, pero ha de afectar de alguna forma la carga. ¿Y por qué digo eso? Va a hacer conciencia para no pasar un momento tan desagradable. Si tenemos la suerte que nos agarraron porque no cometimos un accidente, gracias a Dios, y porque no pusimos en riesgo a nuestra familia y los de los demás, pues es una vergüenza que no es recomendable para nadie. Ya no se diga como la persona pues que tuvo el accidente bien aparatoso en Sonsonate, que él sí pues lamentablemente consumió bebidas alcohólicas, puso en riesgo a las personas con las que iban con él y él fue remitido ante las autoridades. Así que sí, recuerden que ahora las leyes de tránsito son más rigurosas y no son 24 ni 72 horas, sino que ya es un proceso más complicado para poder salir si se agarraron con efectos del alcohol o con bebidas embriagantes en el antidoping. 106 incendios fueron los que se registraron y atendieron y están distribuidos por cada uno de los mismos. Puede entender uno que en maleza e incendios forestales más de alguno podría haber por época seca en algunos puntos donde no ha llovido, el roce de ramas y cualquier otra situación, o cualquier irresponsable que tira una colilla. Sí. Pero un incendio en cohetería llama la atención, aunque fue solamente uno. Cohetería clandestina, me imagino. Cohetería clandestina, definitivamente. Vale la pena destacar de que el dueño tenía permiso, pero no para esa cohetería en donde... En ese lugar. En ese lugar se remitió también a las autoridades. Ahí nos acompañó a atender el incendio la Fuerza Armada y la PNC, estaban en el momento, estaban cerca. Esto le aplicó al dueño una multa bastante fuerte también. Además del riesgo que puso a todas las personas que estaban trabajando ahí. Esa cohetería era clandestina y lo que hacen es que se preparan para la temporada navideña desde ya. ¿Desde ya? Desde ya. Entonces, recuerda el año pasado tuvimos un par de incendios también en coheterías clandestinas, una también fue a principios de año que murieron menores de edad. A unos niños, es cierto. En Santana, Huachapán, no recuerdo, y también durante el año tuvimos otras también, pero la gente empieza a trabajar desde ya. Es importante hacer ese llamado a la conciencia también de que no hagan estos trabajos en los hogares. Si están buscando una forma de sobrevivir, está bien, es legítimo, y de hecho el permiso para poder hacer maquila o poder fabricar pirotécnicos es risible el costo de estos, no es necesario que se expongan, y no solo es el permiso y no va a pasar un accidente, sino que al tener este permiso significa que también se les va a dar una inducción, se les va a dar una preparación sobre el manejo de pirotécnicos para no poner en riesgo la vida de sus familiares o sus empleados. Así que hacemos ese llamado, que se acerquen al cuerpo de bomberos, que hagan la solicitud del permiso, se les da la respectiva capacitación y así hacen una actividad comercial segura. ¿A qué se refiere incendios estructurales? ¿Es en casas?
Incendios estructurales fueron en vivienda, tuvimos 16 incendios estructurales, tuvimos también 16 incendios en basureros, los 68 de maleza que están al principio, los 7 forestales, incendios en vehículos tuvimos 3, la cohetería de Cuscatlán que estuvimos hablando hace un rato, y conatos de incendio tuvimos 8. Muy bien, ¿cifras normales? Quisiéramos que fueran menos, pero definitivamente han bajado bastante los incendios. Recuerden que venimos saliendo de una emergencia de incendios, de alerta roja pasamos a alerta amarilla. Nos hubiese gustado que fuera menos, es algo que hemos podido manejar. También la capacidad del cuerpo de bomberos ahora de 300 bomberos operativos, ya tenemos 650, así que fue una actividad, pudiera decirse rutinaria. Quisiéramos que fuera mucho menos, ya que por ejemplo los 68 de maleza y los 7 de incendios forestales no deberían de suceder, ya que la mayoría de estos son por malas prácticas, así que si somos conscientes, como decíamos al principio, muy probablemente esos 68 debieron ser mucho menos y esos 7 mucho menos o nulos. Exactamente. Estadísticas comparativas, y aquí podemos ver lo que ha sucedido en el 2021 y el 2022. Rescates acuáticos hubo más este año, si lo comparamos de 71 a 266. Hay que tomar en cuenta que, aunque el número es mayor este año, el que se haya tenido esa cantidad de rescates significa que hubo más gente en las playas y que también la labor de los guardavidas ha sido efectiva. Correcto, porque hubiéramos tenido más fallecidos por inmersión, específicamente en las playas. Y no pero los fallecidos fueron menos, fueron prácticamente la mitad. Fueron en lugares donde no habían guardavidas, en lugares privados, y en donde estuvo la mayor afluencia de gente, tuvimos 0 fallecidos por inmersión. Y como usted muy bien dice, hubo un incremento considerable en rescates porque tuvimos más gente en las playas. Y hubo más fallecidos en accidentes de tránsito también porque hubo más gente que se movilizó. Más gente, hubieron más Ahora, vehículos. El número no es quintuplicado de lo que tuvimos con respecto a la cantidad de turistas que mencionó Turismo. Por eso decimos que son muy buenos resultados. Lamentamos los fallecidos, lamentamos los accidentes, pero si nos vamos a al número total de la afluencia, al final fueron muy bajos comparados a la cantidad de visitantes que tuvimos. Llama la atención este rescate en montaña. Fue una persona que se perdió. Fueron ¿verdad? 2 personas que se perdieron, parece que iban siguiendo, se les extravió un dron. Y, sí. y en eso se perdieron, se activó toda la Comisión Nacional de Protección Civil, equipos tácticos operativos y otras instituciones, hicieron una muy buena labor y gracias a Dios pues lograron encontrar a las 2 personas. Algo nos contó la semana pasada, creo que fue Cruz Verde, Comandos de Salvamento, más bien dicho, un dron que habían perdido el domingo, volvieron el lunes, se extraviaron y lo fueron a encontrar del Cerro Verde, del volcán de Santa Ana, creo que fueron a aparecer allá por el Congo. Sí. Sí, y gracias a Dios pues se encontraron con bien. Eso sí, y no ha de ser nada fácil andar perdido en esta montaña. No ha de ser nada fácil, y la labor pues fue de bastante personal que se sumó, todas las instituciones de la Comisión Nacional de Protección Civil, Cruz Roja, Cruz Verde también, y comandos ayudaron mucho y gracias a Dios fueron encontrados. Muy bien, el balance que se hace es positivo totalmente, ¿verdad? Definitivamente es positivo. Como decíamos, se quintuplicó, llegaron más de 500,000 personas esperando 100,000 esperando más de 200,000, pero comparando el año pasado se quintuplicó, y los números, si bien en algunos subieron un poco, en otros bajaron bastante, y creemos de que la estadística ha sido muy buena comparado a la cantidad de afluencias de personas que tuvimos este verano. Así que podemos decir que fue la Semana Santa más segura de nuestra historia, tanto con respecto a la seguridad de las personas con las labores que hace la PNC y la Fuerza Armada, como con la aplicación del Plan Verano 2022. Antes de ir a la última pausa comercial, ministro, ¿cuántos guardavidas hay en este momento? 240. 240. ¿Para las vacaciones de agosto esperan tener más? Esperamos tener más, vamos a ir incrementando, no tenemos el número completo proyectado total ahorita, pero definitivamente ya nos dimos cuenta que esta era una deuda que se tenía del Estado, cosa que está saldando el gobierno del presidente Nayib Bukele. Estamos mejorando las instituciones, las estamos modernizando. Obviamente guardavidas nunca existió en el país y no va a dejar de existir,
y vamos a continuar reforzando como venimos reforzando todas las instituciones que sirven para protección civil. Protección civil se empezó a mejorar y a fortalecer, lo pudimos ver en el plan invernal del año pasado, así como bomberos. En este caso específico son guardavidas, los que eran muy necesarios tener, bomberos que también vale la pena destacar que se fortaleció aparte de los operativos, los inspectores. Estas vacaciones se vieron muy activos en todos los comercios turísticos en donde estuvieron haciendo inspecciones preventivas en los restaurantes. Así que ustedes pueden ver ahora que las instituciones que dan seguridad y resguardo a la población pues están siendo fortalecidas y continuarán siendo fortalecidas. ¿Cómo está la institución? Y esto involucra a Protección Civil y todos los rubros que abarca su ministerio, ministro, en el caso de una emergencia que nadie puede prever. O sea, podemos estar sentados aquí y que en 10 segundos se venga un temblor o un terremoto. Está habilitado el ministerio y su personal para rescates en infraestructuras. Dios no quiera, no ocurra, pero estamos sobre tiempo, dicen algunos. Sí, de acuerdo. Cuando llegamos al Ministerio de Gobernación, lo primero que hicimos fue atender las dos instituciones que atienden emergencias, Protección Civil y Bomberos. Comenzamos por Protección Civil porque teníamos a la vuelta de la esquina el invierno del año pasado. Pero no solo nos preparamos para recibir el invierno, el cual fue muy exitosa la ejecución del plan, sino que también modernizamos con $5 millones la Dirección de Protección Civil. Esto es el resultado de todo lo que han estado viendo, la unidad de guardavidas, los equipos tácticos operativos, y los equipos tácticos operativos son una cantidad de personas que están segmentadas por especialidad en tipo de rescates. Adicional a tener esas especialidades en tipos de rescates, también nos hemos dotado de equipo de punta para poder atender todo tipo de emergencias. Eso incluye anticiparnos a un terremoto y hemos dotado a todos los equipos y seguimos modernizando porque durante este año se van a incorporar más elementos de la unidad de los equipos tácticos operativos y con esto van todas sus herramientas y sus equipos del día a día, digamos que lo podemos catalogar como el invierno, el día a día y otras actividades que apoyan con emergencias que salen del día a día, pero en caso que tengamos un terremoto ya tenemos un buen arsenal, por decirlo de alguna manera, de herramientas y de equipo que van a servir para poder atender terremotos o cualquier tipo de deslave que se nos presente en el futuro. Así que sí, estamos preparados y adicional a eso, tuvimos varios meses de preparación con todas las instituciones que forman la Comisión Nacional de Protección Civil para hacer el manual de atención de terremotos. Cuando llegamos a Protección Civil no existía manuales de ningún tipo, habían intenciones paupérrimas de intentos de hacer manuales, pues nunca se hizo en muchos años. Hay normas internacionales que dicen que ciertos manuales de protección civil tienen que estar actualizados cada 3 o 5 años. En el Ministerio de Gobernación, en ninguna administración anterior se preocupó por esto. Nosotros nos pusimos a actualizar o a terminar estos manuales y uno de esos fue el de la atención de terremotos y obviamente pues esto se hace en conjunto con todas las instituciones porque cada institución depende del evento, tiene una función específica. Pues estamos preparados tanto técnicamente como teóricamente para poder atender cualquier tipo de emergencia como es un terremoto o un deslave en cualquier situación. Bien, en el caso de las lluvias estamos en un año en el que se ha consensuado a nivel de autoridades meteorológicas que vamos a estar influenciados por el fenómeno de la Niña, por lo menos de aquí, si no es hasta la mitad de año, hasta antes que comience el otoño en la parte de Norteamérica. Eso significa eventualmente más lluvias para el territorio centroamericano y que podríamos ver, indican algunos escenarios muy similares a los que vivimos con ETA, IOTA y TETA y toda esa serie de fenómenos ciclónicos que se dieron en el Mar Caribe, que menos mal y gracias a Dios directamente no nos afectaron,
pero que sí estuvieron presentes y nadie nos puede asegurar que no suceda. De hecho, la última imagen de variación de temperaturas indica una niña un poco más definida en la zona del Océano Pacífico partiendo de Sudamérica. Sí, correcto. De hecho, desde el año pasado nos hemos preparado con este plan. Ahora que hemos cerrado el Plan Verano 2022, ya muy pronto vamos a hacer el lanzamiento del Plan Invernal. Ya lo tenemos listo, ya lo tenemos hecho y muy pronto vamos a dar a conocer su ejecución. Siempre nuestro plan invernal tiene dos fases. Tiene la fase de mitigación y prevención, que es en donde vamos a hacer trabajos de mitigación y prevención en los lugares donde históricamente siempre hemos sido afectados con las inclemencias climáticas, y también tenemos la fase de atención de emergencias cuando ya tenemos el invierno encima. Estamos esperando una probabilidad de unos 25 sistemas meteorológicos. Definitivamente esperamos que vengan 15 en la cuenca atlántica y unos 10 en la cuenca del Caribe. En la cuenca del Caribe, y estamos preparándonos con base a eso. Si ustedes se recuerdan, el año pasado tuvimos la nueva unidad de albergues. Este año la hemos fortalecido. El año pasado fue muy exitosa. De hecho, fue el primer año en la historia de que no se utilizó ningún centro escolar para poder atender damnificados, y eso nos permite y nos facilita una mejor gestión en la atención del albergue. Son instalaciones que ya tienen diseñadas y... Que ya tenemos diseñadas, preequipadas, y ya tienen una función específica. Adentro ya hay una organización de cómo manejar y mejorar la gestión de los albergues, y este año hemos hecho un incremento tanto en los equipos como en los albergues. Todos estos detalles pues se los vamos a dar ya muy pronto, que vamos a lanzar nuestro plan invierno de este año, y van a poder ver todos esos detalles. Pero desde ya les digo que estamos preparados. Si el año pasado lo recibimos fortalecidos, preparados y equipados, este año no solo pensando porque viene más, sino que porque tenemos que seguir mejorando nuestra institución, lo hemos fortalecido aún más, pero estamos listos en caso que estas proyecciones se pudiesen cumplir.